Vamos a ver en Génesis, en el capítulo 6, Génesis, capítulo 6, versículo 7. Y dijo Jehová: raeré, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ven, aquí parece que hay una contradicción. En el versículo 9, Dios mismo dice que Noé era un varón justo. ¿Quién es un varón justo? Un varón que obedece la ley a la perfección, que cumple con la ley. Pero Noé guardaba a la perfección la ley. Si la hubiera guardado, él hubiera sido un varón justo. Pero entonces, ¿por qué Dios declara que es justo? En el versículo 8 dice que Noé halló gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Noé, al igual que todos los que murieron en el diluvio, merecía la muerte. Entonces, si él merecía la muerte, quiere decir que no obedecía la ley a la perfección. ¿Sí? Pero dice aquí, al final del 9, que era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Hay un versículo que dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cómo fue que Noé caminó con Dios? Porque estaba de acuerdo con Dios y Dios estaba de acuerdo con Noé. Pero ¿cómo es que Dios estaba de acuerdo con Noé si él era un pecador? Todos somos pecadores. Pero él era un hombre justo. Y vean, la justificación es igual en el Nuevo que en el Antiguo Testamento. ¿Cómo somos justificados? Por la fe o por medio de la fe, que es lo mismo. ¿Quién es el que nos justifica? El juez supremo del universo, o sea, Dios. Entonces, Dios declaró que no era justo. ¿Pero por qué lo declaró? Porque creyó en él. Y eso lo pueden ustedes ver, vean, en Hebreos 11. Hebreos 11, vean el versículo 7, está hablando también de Noé y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ven, aquí habla de la justificación por la fe. No lo menciona en Génesis, pero aquí está. Y dice el versículo 7, por la fe. O sea que lo que hizo él fue motivado por la fe. Y acuérdense ustedes que la fe es un don de Dios. Entonces, en otras palabras, Dios capacitó a Noé para creer lo que le había dicho. ¿Qué es lo que le había dicho? Que un diluvio iba a venir sobre la tierra. Acuérdense ustedes que hasta aquel tiempo nunca había llovido. Antes de Noé no existía la lluvia. Las plantas crecían por el efecto invernadero. Había un vapor que salía de abajo y eso es lo que hacía que crecieran las plantas y las flores y los árboles.
Entonces, Noé creyó lo que Dios le dijo acerca de que llovería, y Dios se agradó de su fe. Lo declaró justo por su fe, por creer en él. Noé creyó que Dios no puede mentir. Solamente un cristiano que ha nacido de nuevo puede creer eso. Ustedes pregúntenle a un inconverso X que si cree que Dios puede mentir, tal vez diga que no, pudiera decir que no, pero no lo cree en realidad. Nosotros creemos por la fe que Dios nos ha dado que Dios no puede mentir, que todas sus promesas, sus advertencias, sus amenazas se cumplirán. Nosotros a veces prometemos cosas y decimos cosas que luego no cumplimos, que no realizamos, que no llevamos a cabo por diferentes motivos. Y a fin de cuentas a lo mejor hasta alguien nos dice que somos mentirosos, pero a Dios nunca jamás alguien podrá decirle mentiroso. Vamos a hacer una oración antes de seguir. Nuestro Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos. Tu misericordia es grande para con nosotros, pecadores. Te damos gracias, Padre, por la vida del hermano Rufino, por la vida de su familia. Oh Dios, sabemos que tu mano está ahí en esa casa y que estás haciendo cosas que no alcanzamos a comprender. Pero te pedimos, Padre, que perfecciones lo que has empezado, que santifiques a Alicia, a la señora Alicia, a Vero, y que salves a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos, y tu nombre será glorificado. Padre, háblanos a través de tu palabra. Haznos entender estas cosas. Aumenta nuestra fe en la clase de Dios que tú eres, para que te rindamos un servicio aceptable, para que te sirvamos como tú mereces, como nuestro Señor Jesucristo merece. Gracias, que tu Espíritu nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Vuelvan a Génesis, en el capítulo, ¿cuál les dije? En el capítulo 6. El versículo 8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Acuérdense que la gracia es un favor que nadie merece. Noé no murió, pero eso él no lo merecía. Él también merecía la muerte. Cada pecado merece la muerte. Supongamos que Noé hubiera guardado 9 mandamientos, pero hubiera fallado en uno. Con ese uno en que hubiera fallado, él merecía la muerte. Pero halló gracia delante de Dios. Al final del 9 dice que era perfecto en sus generaciones. El otro día veíamos que la palabra perfecto habla de maduro. Habla de madurez espiritual. Y esa madurez de Noé se nota en que caminaba con Dios. Estaba de acuerdo con Dios. No discutía con Dios. No murmuraba, no se quejaba. No blasfemaba. Y si Dios le dijo, voy a destruir el mundo, dice, Señor, tú puedes hacer lo que quieras. Tú nos hiciste, tú nos creaste, tú nos puedes quitar la vida cuando tú lo dispongas. El cristiano maduro llega a ese punto, al punto de no discutir con Dios. Acepta todo lo que Dios le manda, todos sus tratos, todo lo que Dios quiere hacer, con él y con sus seres queridos. Entonces Noé no era mejor que los demás antediluvianos. Esto del diluvio lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, ¿se acuerdan ustedes? En ese capítulo Pablo habla de los antediluvianos. Vean ustedes en Romanos, en el capítulo 1. Bueno, antes de ver Romanos 1, vean Romanos 3. Dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. Vean, no hay nadie que sea justo en sí mismo.
Todos los que son justos, que son declarados justos, somos declarados justos en Cristo, por lo que Cristo hizo. Entonces vean, los justos del Nuevo Testamento somos justos mirando hacia atrás lo que Cristo hizo hace 2000 y pico de años. Y los cristianos del Antiguo Testamento eran justos mirando hacia adelante en lo que vendría a ser Cristo cuando muriera en la cruz. Pero la justificación es igual en ambos testamentos, siempre por la fe. Nunca jamás nadie fue justificado por sus obras. Por las obras, todos los que serán condenados serán por eso. Nadie será salvado por sus obras. Entonces, aquí donde dice no hay justo, ni siquiera uno, esto se aplica a todos los que vivieron antes de que ocurriera el diluvio. No había ni siquiera uno. El único que más o menos trataba de acomodarse, de amoldarse a la palabra de Dios, era Noé. Ahora vean en Romanos 1, en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo y se reveló desde el cielo cuando ocurrió el diluvio, porque el agua cayó del cielo. Entonces el diluvio fue una muestra de la ira de Dios. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Se acuerdan qué es impiedad y qué es injusticia? Impiedad es no guardar la primera tabla de la ley, que hablan del amor de Dios. Injusticia es la violación de la segunda tabla, que viola el amor que le debemos a nuestro prójimo. Entonces, impiedad es no amar a Dios, injusticia es no amar al prójimo. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos aquellos hombres se oponían a la verdad, sabían que Dios había revelado tal cosa como verdad, sabían que Dios existía. Eso es lo que dice el 19 y el 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ven, esta es la revelación natural. El hombre sabe por naturaleza, algo le dice dentro de sí que Dios existe. Y dice, pues Dios se lo manifestó, dice al final del 19. ¿Cómo es que Dios le manifiesta a los hombres su propia existencia? ¿Saben cómo? A través de la misma conciencia y de las cosas creadas. Vean, lo dice en el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, divinidad. O sea, puede uno entender que Dios es todopoderoso. Este mundo es tan maravilloso que es imposible que se haya hecho solo. Entonces los ateos que niegan que Dios exista son unos necios. Ellos creen que son sabios, pero son necios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Ningún ateo tiene excusa para ser ateo. Los antediluvianos sabían que Dios existía. ¿Cuántos años habían pasado desde que había muerto este Adán? Tenía muy poco tiempo. Adán le transmitió a sus hijos que Dios requería de sacrificios para poder aplacar su ira. Es lo que le enseñó a Abel, y por eso Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios, lo que Caín no quiso hacer. Entonces todos sus descendientes de Adán, ellos sabían eso, que para poder aplacar la ira de Dios eran necesarios sacrificios. Entonces lo que ocurrió en el diluvio, lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, lo que ocurrió cuando se tragó la tierra y se mató a tantos israelitas, los egipcios que murieron ahogados en el Mar Rojo, todas esas eran demostraciones evidentes y claras de la existencia de Dios y de su ira. Que quede claro, que todo el mundo sepa que uno de los atributos de Dios es la ira. Aquellos hombres antediluvianos que murieron por el diluvio, ellos entendían
Vean, por naturaleza, que Dios existe y que Dios se enoja en contra del pecado. ¿Y saben cómo lo entiende todo hombre que no conoce la Biblia? Lo dice Pablo en Romanos 2 por medio de la conciencia. Todos los seres humanos, habidos y por haber, han sido creados con una conciencia. ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra conciencia? Es un conocimiento que tenemos junto con Dios. O sea que la conciencia nos hace conocernos como Dios nos conoce. Claro que el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos no es igual, porque el conocimiento nuestro es muy imperfecto, pero aún así, un inconverso que nunca ha leído la Biblia tiene más o menos un entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso lo conocemos por medio de la conciencia. Pues aquellos antediluvianos tenían una conciencia, pero la violaban. Todos los inconversos violan su propia conciencia. Saben que no deben hacer ciertas cosas, pero las hacen. Los antediluvianos hicieron todo lo posible por suprimir a Dios de su mente. No quisieron saber de Dios. Dice la versión antigua que no quisieron tener a Dios en su noticia. Eso lo dice en el versículo 28. Dice, aquí en la versión 60 dice, y como ellos, los antediluvianos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La versión antigua dice, y como ellos no quisieron tener a Dios en su noticia, en otras palabras, no querían que nadie les hablara de Dios. Cuando una persona no quiere que alguien le mencione la palabra de Dios, ¡wow! Esa persona ya firmó su sentencia de muerte. No me hables de eso. No quiero saber de la Biblia. No me hables de que Dios existe. No me digas nada acerca de eso. Cuando un hijo le dice a su mamá, no quiero que me hables de eso, corre el riesgo de que Dios le diga, está bien, no le hables de eso. No le vuelvas a hablar de eso. Y cuando eso suceda, ¡ay de nuestros hijos! Los antediluvianos conocían al Dios verdadero. Ya para aquellos tiempos ya había un montón de dioses. Los habían inventado los hombres, dioses a su gusto, que los habían fabricado a su gusto. Así fue desde un principio. El primero en hacerlo pues fue Adán y luego Caín. No les gustó el Dios verdadero, pues se fabricaron su propio Dios. Pero ellos sabían quién era el Dios verdadero. Los antediluvianos trataron de sacar a Dios de su mente y se salieron con la suya. Una persona, un ateo, puede decirse constantemente que Dios no existe y puede llegar al punto de estar bien seguro que Dios no existe. Tan seguro que si alguien le quiere hablar que Dios existe, no te atrevas a decirme eso. Vean ustedes cómo un hombre, un ateo, aunque puede ser una excelente persona, puede llegar al punto de no querer saber nada del Dios verdadero. A un ateo, háblale de Zeus, háblale de Tlaloc, háblale de Thor, háblale de Afrodita y de Atenea y de Venus, pero no le hables de Cristo, porque ellos saben bien que Cristo es Dios. Los ateos llegan al punto de estar preocupados, tal vez, por sus hijos, por su trabajo, por su casa, por su carro, por su familia, por su futuro, pero de Dios no quieren saber. Tienen bendiciones, hay ateos que tienen muchas riquezas. ¿Quién les dio tales? Dios. No quieren saber del Dios que les dio su riqueza. ¿Qué va a hacer Dios con esa gente? Vean otra vez el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así dice aquí, en la versión antigua dice que Dios los entregó a una mente depravada, pero junten esas dos palabras, depravada y reprobada. ¿Saben a qué conclusión llegamos? Que Dios ve a los ateos como tarados, como enfermos mentales.
Así ve Dios a los ateos. Creen que son listos, creen que son sabios, pero vean cómo Dios los ve. Los antediluvianos sabían acerca de los sacrificios requeridos por Dios. Vean, todas las religiones antiguas ofrecían sacrificios. Ustedes busquen la frase lugares altos en el Antiguo Testamento en una concordancia y aparece muchas veces. Cada vez que ustedes encuentran esa frase, los lugares altos, hablan de lugares de sacrificio, donde los hombres sacrificaban a sus ídolos, a sus hijos, a sus hijas, sacrificaban animales. ¿Pero quién les dijo eso? Pues Dios. El que inventó los sacrificios fue Dios. Los mayas hacían sacrificios, los aztecas, los de Cholula, ahí en el cerro ese donde está la pirámide, ahí ofrecían sacrificios. Los incas en Machu Picchu ofrecían sacrificios. En los cenotes, los mayas ofrecían sacrificios. En todas las pirámides, aquí en Teotihuacán, ofrecían sacrificios. Entonces, si ofrecían sacrificios, es que ellos entendían que Dios es santo y que Dios es un Dios de ira. Trataban de aplacar a Dios para que los bendijera con muchas cosechas. Los antediluvianos sabían que en este mundo solamente hay dos clases de personas. Siempre ha sido así. Los que creen en Dios y los que no creen. Los que le obedecen y los que no le obedecen. Así ha sido siempre. Y así va a ser hasta que Cristo venga. Es más, no me lo van ustedes a creer. Los antediluvianos sabían que Cristo iba a venir una primera vez y una segunda. Eso lo sabían los antediluvianos. Chéquenlo en el libro de Judas. Aquí Judas está hablando de los falsos maestros. Y vean cómo los describe en el versículo 14. Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, o sea, de la séptima generación de Adán, diciendo, vean lo que dijo Enoc. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto habla de los ángeles. Dice, vino el Señor con sus ángeles, dice, ¿para qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. ¿De qué está hablando Enoc? Está hablando de la segunda venida de Cristo y del juicio. ¿Entienden? Aquí no está hablando de la primera venida. Entonces quiere decir que antes del diluvio ya sabía la gente que Cristo iba a venir una vez y una segunda vez. Y vean cómo dice otra vez el versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor. No está diciendo va a venir. Dice, vino. O sea, está hablando de la segunda venida de Cristo como un hecho, como algo que ya ocurrió. ¿Cómo es que ellos creían lo que Dios decía, que ya lo daban por hecho? No hay ninguna duda, ya está. Si Dios dice que algo va a suceder, eso va a suceder. ¿Será posible que Dios diga que va a suceder algo y luego a la mera hora no suceda? Cuando Dios decía por boca de sus profetas que va a ocurrir algo, Él hacía todo lo que era requerido hacer para que sucediera. Él movía todos sus hilos para que sus profecías se cumplieran. Dios no puede mentir, Dios cumplirá lo que ha dicho. Vean en 2 de Pedro, en el capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2.
Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, Dios, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia de Noé, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vean lo que dice aquí. Dice aquí que Dios guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Saben qué quiere decir la palabra pregonero? Predicador. Quiere decir que Noé, después de que Dios le dijo que iba a mandar el diluvio, empezó a predicar. ¿Cómo ven? Entonces, él empezó a construir el arca y empezó a predicar. Las dos cosas. A Dios rogando y con el mazo dando. Agarraría el mazo y estaría clavando. Y luego se paraban ahí los que lo estaban viendo y dejaba a un lado su martillo y les empezaba a predicar. Va a caer agua del cielo y esto se va a inundar y nos vamos a ahogar. Solamente hay una esperanza, tienen que huir, busquen a Dios. Pero se burlaban de él. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que los antediluvianos tuvieron predicador, tuvieron predicación. Y vean ahí mismo, no miento, en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Vean cómo dice aquí. La paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Dios llamó a Noé a construir el arca. Dios llamó a Noé como a los 600 años. Cuando tenía él cuando tenía como 500 años. ¿Y cuando llegó el diluvio? Cuando él tenía 600. Es lo que dice en Romanos 6. En Génesis 6, en Génesis 7. Entonces, quiere decir que durante muchos años Noé estuvo predicando. ¿Saben ustedes cuántas almas ganó su predicación? Ni una. Imagínense un predicador estar predicando 100 años sin que no se salva ninguno. ¡Wow! Pero a él no le importó eso. Él predicaba porque Dios le dijo. Y él dijo, bueno, pues si Dios quiere salvar, pues él va a salvar. Y si no, pues yo voy a ser fiel a la verdad. Los demás, como él no tenía nadie que creyera en él, pues dirían que estaba loco. Si muchos se hubieran parado ahí a escucharlo y se hubieran convertido, pues hubiera corrido de boca en boca la noticia y hubiera habido un montón de gente ahí escuchando. Pero como nadie se convertía, dice, no, pues está loco. Una vez me dijo un primo mío, oye Moisés, ¿cómo cuántas personas asisten a tu iglesia? Le digo, pues como 60, 80. No, dice, estás mal. Dice, yo voy a la basílica, dice, ahí van miles. No, dice, ni me invites, dice. O sea, son personas que piensan que por el número, ¿sí? Aquellos antediluvianos, cuando escuchaban la predicación, tal vez tuvieran cierto temor. Y si es cierto lo que está diciendo ese loco, a lo mejor. Vean, el temor puede ser algo bueno, pero no garantiza nada. Mi amigo Fernando, el ateo del que les he hablado, yo lo conocí en el 2004. Fui a visitarlo, hablé con él y un día me habló por teléfono y me dijo, pastor, ¿están ustedes orando por mí? Le dije, sí. Dice, por favor, dice, no quiero que oren por mí. Yo ya no creo en Dios. Y me dio sus razones y le dije, está bien, Fernando, ya no volvemos a orar por ti. Eso fue en el 2004. Y me habló a principios de este año y me dijo, pastor, dice, quiero pedirle un favor. Dice, por favor, dice, oren por mí. ¿Qué creen que pasó después de que yo fui a visitarlo? Dios le quitó a su papá. Poco después Dios le quitó a su mamá. Poco después le empezaron a dar unas convulsiones de epilepsia horribles, que se le empezaban a mover las dos manos al mismo tiempo, se le empezaban a mover los dos pies al mismo tiempo,
Empezaba a echar espuma por la boca. Y en un rato en que él estaba bien, me llamó y me dijo, por favor, dice, oren por mí. ¿Pero qué creen? El otro día que platiqué con él me dijo, oiga, pastor, le quiero hacer una pregunta. Dice, yo no sé si sea correcto que yo busque a Dios por miedo. Dice, porque la verdad es que yo tengo miedo de la muerte. Dice, mi tía me está cuidando, dice, ya se va a morir, es la única que ve por mí. Tiene 86 años, dice, se muere mi tía, dice, ¿quién me va a ayudar? Dice, estoy con los pelos de punta, dice, ¿será correcto que yo busque a Dios en medio de mi miedo? Le digo, tú busca a Dios, Fernando. Tú busca a Dios, pídele que te perdone, Dios te perdonará. Es posible que una persona, escuchando acerca de la ira, de la justicia, de la santidad, del infierno, del crujir de dientes, tenga temor, pero el temor no garantiza nada. La incredulidad humana no soporta este atributo de la ira. No pueden creer que Dios sea un Dios de ira. Creen que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que no puede castigar. ¿Cómo es posible que Dios castigue? Dicen, nosotros castigamos porque pues somos imperfectos, pero ¿cómo Dios va a castigar? No creen que Dios haga eso. ¿Se acuerdan ustedes por qué fue engañada Eva? Por su incredulidad. ¿Saben ustedes por qué los judíos mataron a Cristo? Por su incredulidad. ¿Por qué tomó un borracho? Por su incredulidad. ¿Por qué un adúltero es adúltero? Por su incredulidad. ¿Por qué un drogadicto es drogadicto? Porque es incrédulo. La incredulidad es la madre de todos los pecados. Si los hombres creyeran en Dios, dejarían el pecado. El hombre que no deja su pecado es porque no cree en Dios. Así de sencillo. Si tú andas en pecado, no digas que crees en Dios. Porque si creyeras, dejarías ese pecado. Vean ustedes en Romanos 9. Romanos 1, 22. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vean, esto se puede aplicar también a los antediluvianos, porque soportó Dios con su paciencia como 100 años a esos hombres y no los destruyó. Aquí están 3 atributos divinos en el versículo 22. Está la ira, está el poder y está la paciencia. Dios es tan poderoso que puede contener su ira y puede tener paciencia con los que ya quisiera matar. Dice, Dios queriendo mostrar su ira. Ven, Dios quiere mostrar su ira. A Dios no le da vergüenza, Dios no se sonroja ni pide disculpas por decir que Él es un Dios de ira. Ven, a nosotros como que nos da miedo que la gente nos vea bien enojados. Generalmente cuando nosotros nos enojamos, decimos cosas que no debemos o hacemos cosas incorrectas. Pero Dios no es así. La ira de Dios no es como la nuestra. La ira del hombre generalmente pierde el control, pero Dios nunca pierde el control. Dios siempre con su paciencia se autocontrola. Si por ejemplo yo tuviera un niño pequeñito y fuera caminando en la calle y mi hijo me hiciera un berrinche en la calle, a mí me daría pena darle unas nalgadas en la calle. Yo me detendría para dárselas en la calle, pero llegando a la casa se las daría. Sí. Porque en la calle, pues a lo mejor algún vecino de esos, de los derechos humanos me acusa y... Entonces para no meterme en problemas, espérate hijo, ahorita que llegamos a la casa, ¿no? Pero imagínense que Dios no descarga su ira, Dios tiene mucha paciencia y un día va a descargar su ira sobre hombres que pecaron 60, 70, 80, 90 años, haber vivido en este mundo tantos años y terminar en el infierno. Wow.
Las personas que leen, las personas que escuchan y que no dejan su pecado, es que en el fondo no creen que Dios los vaya a castigar, no creen que haya tal cosa como ira de Dios. La ira de Dios es un aspecto terrible del carácter de Dios. Es bueno, paciente, misericordioso, amoroso, compasivo, pero es un Dios que se enoja también. Si una persona creyera de veras en este atributo, todo cambiaría para él. En el diluvio, millones de hombres estaban muriendo ahogados, ancianos, mujeres, niños, y Dios no tuvo misericordia. Los dejó que se ahogaran todos. Qué tremendo fue aquello. Ahora, nosotros somos mejores que los antediluvianos. ¿Los habitantes de este mundo ahora son mejores? Se supondría que deberían serlo porque tanta civilización, tanto conocimiento, tanta experiencia adquirida, pero desgraciadamente no es así. Lo que nos sucedería si no fuera por la gracia de Dios. Si muchos han muerto por el COVID, si muchos están entubados ahorita, si muchos quedan con secuelas, es porque Dios quiso que así fuera. Pero si nosotros estamos sanos y no nos hemos contagiado y nunca nos llegamos a contagiar, ni por aquí piensen que es porque somos mejores que otros, porque nadie es mejor que nadie. Vean, otra vez en Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos 11, Noé 11:7, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En ese momento empezó a trabajar. Su temor le condujo a la acción. Vean, el temor, un temor sano, un temor verdadero, un temor bíblico, digámoslo, siempre debe de conducirnos a la acción. Si alguno de ustedes tiene temor y no hace nada por buscar su salvación, entonces ese temor de nada ha servido. Acuérdense que debemos creer que nuestra salvación depende 100% de Dios, pero también debemos creer que depende 100% de nosotros. Si tú tienes temor de Dios, no te quedes con los brazos cruzados. Tienes que hacer algo. Una persona que no lee la Biblia durante toda la semana, que no ora durante toda la semana, ¿cuál temor? Entonces no cree realmente en lo que Dios ha dicho, ni en sus amenazas, ni en sus advertencias. Una persona que dice, bueno, pues si Dios me quiere salvar, pues aquí estoy, que me salve. No. Si tú no quieres ser salvo, no te vas a salvar. Eso lo hemos dicho muchas veces. La fe salvadora, la fe verdadera, debe de conducirnos a la acción. Por eso dijo Jesús, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Si tú no quieres echarle ganas, tú no vas a ser salvo. La salvación no depende de que le eches ganas, pero si no le echas ganas, no vas a ser salvo. Y no hay ninguna contradicción aquí. Los testigos, los mormones, los adventistas, los católicos, todos los dispensacionalistas, vean, todos los que estoy englobando, creen que habrá una oportunidad después de esta para ser salvos. Vean lo que les estoy diciendo. O sea, ellos enseñan en el fondo que aunque tú mueras sin arrepentirte en esta vida, después tendrás otra oportunidad. ¡Wow! ¿Cuánto daño hace eso? Eso es falso, de toda falsedad. Esta es toda la oportunidad que Dios nos ha dado. El que muere sin arrepentirse ya no tendrá otra oportunidad. Noé fue advertido y en ese momento creyó y lo demostró actuando. La fe verdadera siempre debe de conducirnos a la acción. La fe sin obras es muerta. Noé sabía que el diluvio no iba a llegar un día después.
ni unos meses después. Pues un arca de esas dimensiones, ¿cuánto medía el arca? Como 100 metros, ¿no? De largo, no recuerdo las medidas. Más o menos como 100, 120. Parece que algo así como un campo de fútbol era el tamaño del arca. Él sabía que iba a tardar mucho tiempo haciéndola. Él no tenía serruchos como los de ahora, martillos como los de ahora, no tenía herramienta pues como la de ahora. Entonces fue muy tardado aquello. Él sabía que iba a tardar en llegar el diluvio, pero él no le importaba el tiempo. Él dice, no, Dios dijo que iba a venir y va a venir. Noé creía que Dios no puede mentir. Noé creyó en cosas que no se veían, como Dios dice en Hebreos 11. Nosotros también. Nosotros no hemos visto nunca a Dios, nunca hemos escuchado su voz, nunca hemos visto el infierno, nunca hemos visto el cielo, pero sabemos que esas cosas existen. ¿Por qué? Por la fe. Vean Mateo 28, 38. ¿28:38? No, estoy equivocado. Parece que es Mateo 24. Mateo 24, sí. Mateo 24, 38. Vean, Mateo 24, 38. 37, vean. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo va a ser repentina, y cuando Cristo venga ya no va a haber oportunidad. Cuando empezó a llover, Dios mismo cerró la puerta del arca. Y ya después, cuando vieron que estaba cayendo agua del cielo, los que estaban por ahí cerca corrieron y tocaron y ya no se les pudo abrir. Así va a ser la venida de Cristo, repentina. Y cuando los hombres quieran hacer algo ya no va a ser posible. Cristo es nuestra arca. Noé les diría, si entran en el arca, ustedes se salvan, pero nadie entró en el arca. Cristo es nuestra arca. Es la única forma de salvación. Entra en Cristo. Tú entras en Cristo, crees en Cristo y eres salvo. Así de sencillo. Pero sigan leyendo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Ahora, ¿es pecado comer y beber? ¿Es pecado casarse y dar hijos en casamiento? No. Pero vean, a aquellas personas solamente les importaba eso. Les importaba la comida, les importaba la bebida, les importaban sus hijos, que se casaran sus hijos. Es lo único que les importaba. Hay personas que nomás piensan en eso. ¿Cómo le haré para casar a mis hijos? Los rifo, pero que se vayan. Dios no nos hizo para eso. No trates de casar a tus hijos. Busca que tus hijos sean salvos. Es lo que debes buscar. Si se casan o no. Si tú quieres que se casen y se casan, lamentarán haberse casado y también tú lo vas a lamentar. En el día del juicio tus hijos te van a decir, tú nomás me impulsabas a que me casara y nunca me hablaste del Evangelio. Pero estamos leyendo, sigan. En el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos cuándo vendrá. ¿Y qué importa cuándo venga? Hay muchos que dicen, no, las cosas están igual. Es falso que Cristo haya de venir por segunda vez. Pero está escrito que Él va a venir. Aunque parezca que se tarda, Él no puede mentir. Dijo que vendría y lo cumplirá. Vean 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3:3.
sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, está hablando de estos, desde que Cristo murió hasta aquí, hasta ahora, empezaron los postreros días. Dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahí está, ¿no que Cristo iba a venir? No veo que venga, porque desde el día en que los padres durmieron, nuestros antepasados, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dicen que Cristo va a venir, pero las cosas no cambian. Dice, estos ignoran voluntariamente, o sea que ignoran porque quieren, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Vean, y de la perdición de los hombres impíos. Esta tierra está reservada para el fuego. Así como el mundo antiguo estaba reservado para el agua, este mundo está reservado para el fuego. Y dice el 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no tiene prisa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, o sea, cuando Cristo venga, vendrá como ladrón en la noche, lo que acabamos de ver, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Quién va a ver esto? Todos lo vamos a ver. Todo lo que existe en la superficie de este mundo va a ser quemado. Ya no va a ser un diluvio de agua, va a ser un diluvio de fuego. Y vean lo que sigue diciendo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, vean, lo repite, encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo que existe en esta tierra será quemado para dar paso a un mundo nuevo. Y los creyentes estaremos aquí, en este mundo nuevo. Si este mundo maldito por el pecado es maravilloso, ¿se imaginan cómo será un mundo nuevo? Creado, recreado por Dios con su poder. Será algo increíble. ¿Se acuerdan que cuando Cristo estaba en Getsemaní, hizo una oración? Primero les dijo a sus discípulos que velaran y que oraran, y les dice que estaba muy triste hasta la muerte. ¿Se acuerdan? ¿Por qué estaba tan triste Jesús? ¿Por qué iba a morir? ¿Cristo le tenía miedo a la muerte? No, él no era un cobarde. Entonces, ¿por qué estaba triste? Y luego hace una oración estando de rodillas y le dice al Padre, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero si no, dice, hágase como tú digas. Cristo tenía miedo de tomar aquella copa. ¿Saben qué simbolizaba aquella copa? La ira de Dios. Cristo se tomó de un sorbo la ira de Dios. La ira de Dios que nosotros merecíamos, Él la llevó en la cruz. Por eso tenía miedo, no de la muerte, sino de soportar la ira de Dios, de su Padre amado en su cuerpo. Si Cristo tenía miedo de la ira de Dios y los hombres se burlan de eso, wow. La ira de Dios será descargada sobre los hombres como un diluvio. Los hombres querrán esconderse, pero no podrán. Nosotros no podemos contra el pecado, no podemos contra él. Nadie puede contra el pecado. Cristo tuvo que morir para cargar con el pecado. ¿Se acuerdan que cuando empezó su caminata el peregrino llevaba un letrerito en la mano?
¿Se acuerdan? ¿Ya leyeron la historia del peregrino? Llevaba un papelito. ¿Qué decía aquel papel del peregrino? Decía, huye de la ira que vendrá. Y por eso empezó su peregrinación. Porque quería huir de la ira que iba a venir sobre este mundo. Si ustedes no son convertidos, huyan de la ira de Dios que vendrá sobre ustedes si no se arrepienten. Ahorita tal vez se rían, pero si un día la ira de Dios se descarga sobre ustedes, no van a reírse. La única forma de escapar de la ira de Dios es refugiándonos en el arca, refugiándonos en Cristo, no hay otra esperanza. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Bendícela y será bendecida porque tú, todo lo que tú haces, Padre, no tiene vuelta de hoja. Bendice tu palabra en los que estamos aquí, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y en la de todos aquellos que están en sus hogares escuchando. Y que esto nos conduzca a todos, Padre, a temerte más y a hacer algo, a no quedarnos con los brazos cruzados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.